Mi nombre es Tristán Hernández Villegas. Estoy cursando el quinto cuatrimestre de la carrera de licenciatura ejecutiva en Derecho en la UNIT Plantel Chetumal. Esta actividad es para la sesión 5 de la materia de Derecho Financiero, en la cual se abordarán los principios constitucionales, actividades, funciones, clasificación y estructura propia del presupuesto de egresos. Derecho Financiero. Los principios que rigen el presupuesto de egresos son 4. Principio de anualidad, que se encuentra en la legislación en el artículo 74, fracción 4 de la Constitución Federal, que dispone que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación. El principio de universalidad, que es el presupuesto que incluye de forma absoluta todas las provisiones de gastos contempladas por el gobierno federal para un ejercicio fiscal determinado. Todas las erogaciones que los organismos públicos contemplen deben estar contenidas en un solo documento, aun cuando se trate de alguna entidad pública no incorporada en el régimen centralizado del gobierno. Principio de unidad. Es el que por ningún motivo deberá de haber de manera simultánea dos o más presupuestos. Existe un solo presupuesto de egresos en el que se contemplan las correspondientes partidas de gastos destinados al Poder Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial, así como a los demás organismos públicos. El principio de especialidad es el presupuesto que no deben asentarse en las partidas en forma genérica y abstracta. Cada una de las actividades que se programen deberán particularizar de manera que permitan conocer al detalle los objetivos de tiempos y las cantidades que se van a gastar en cada rubro. El presupuesto por programas resulta ser el sistema técnico más adelantado que existe para racionalizar y optimizar el gasto público en beneficio de la sociedad, el cual consiste en los siguientes puntos. 1. Elaborar un plan de trabajo en el que se planea la actividad con la descripción de manera detallada y precisa de las necesidades que en cierta área o materia experimenta la sociedad. 2. Trazar los objetivos mediante los que se deberá satisfacer esa necesidad. 3. Describir las actividades para realizar en el órgano público estableciendo con precisión tiempos y movimientos. 4. Realizar una estimación de dinero del costo de la actividad programada para el ejercicio fiscal. 5. Efectuar una calendarización de las partidas presupuestales para fijar fechas adecuadas para su asignación. Como toda ley, el presupuesto de egresos debe publicarse en los medios informativos que sean legalmente exigibles, así como en otros de difusión masiva, aun cuando en estos no es obligatorio, con el fin de que los miembros de la sociedad tengan fácil acceso a dicha información y puedan conocerla y comentarla. Estructura de los presupuestos generales del Estado. De conformidad con el artículo 39 de la Ley General Presupuestaria, a estructura de los presupuestos generales del Estado y de sus anexos, se determinará por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, teniendo en cuenta a organizaciones del sector público estatal la naturaleza económica de los ingresos y los gastos, y las finales y objetivos que se pretendan conseguir. El artículo 40 se refiere a la estructura de los estados de gastos de los presupuestos generales del Estado y el apartado 1 delimitar los presupuestos que deben ajustarse a dicha estructura. Se trata en concreto de los presupuestos de los órganos con notación diferencial y de los sujetos que configuran el sector público administrativo. Se integran, por tanto, en este apartado el presupuesto del Estado, de los organismos autónomos, de la seguridad social, de las asistencias estatales y de los otros organismos públicos cuyos presupuestos tienen carácter legislativo.
Para ellos, el artículo 40 contempla una estructura conformada en torno a 3 clasificaciones, que es la orgánica, por programas y económica. El artículo 41 contempla la estructura de los estados de ingresos aplicables en los agentes anteriormente indicados y articulada de conformidad con una clasificación orgánica y económica. La estructura orgánica es el criterio orgánico que clasifica los recursos en función del centro gestor encargado de recaudar el ingreso, al que permite observar a imputación de cada ingreso a los distintos subsectores de los presupuestos. La clasificación orgánica distingue los ingresos correspondientes al Estado, organismos autónomos, agrupados en un ministerio al que estén inscritos, seguridad social, agencias estatales, el resto de entidades que integran el sector público administrativo estatal con presupuestos de gastos de carácter limitativo. La estructura orgánica es la clasificación que ordena los ingresos según su naturaleza, distinguiendo entre los corrientes, los de capital y los de operaciones financieras. Las estimaciones recogidas de los ingresos que agrupan los distintos niveles, siendo los capítulos o categorías superiores enumerados del 1 al 9, del 1 al 5, del 6 al 7, del 8 al 9 y así sucesivamente. Estos a su vez se dividen en impuestos directos o cotizaciones sociales, impuestos indirectos, tasas, precios públicos y otros ingresos, transferencias corrientes, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones reales, transferencias de capital, activos financieros y pasivos financieros. La estructura general de presupuestos de gastos, los estados de gastos que constituye el conjunto de presupuestos generales del Estado, contienen créditos para atender a las obligaciones económicas que como máximo pueden reconocerse por los diferentes agentes integrantes de los mismos. Por tanto, el presupuesto de gastos tiene un carácter limitativo frente a carácter estimativo, por ser presupuesto de ingresos. Las estructuras responden a los siguientes criterios. Las finalidades u objetivos que el presupuesto pretende conseguir como resultado de la gestión presupuestaria, estructura de programas, la organización de los distintos entes integrantes del sector público estatal, estructura orgánica, la naturaleza económica de los gastos, estructura económica, y adicionalmente a distribución de las inversiones reales, estructura territorial. En el área de gastos vamos a encontrar los servicios públicos básicos, actuaciones de promoción social, producciones de bienes públicos de carácter referente, los cuales consisten en sanidad, educación y cultura, los gastos de actuaciones de carácter económico como son agricultura, pesca y alimentación, industria y energía, comercio y turismo, pymes, subvenciones a transporte, infraestructura, investigación, desarrollo o innovación, otras acciones de carácter económico. Las actuaciones de carácter de gasto general, que son la dirección, servicios de gasto general, administración de gastos financieros, administración financiera y tributaria, transferencias a otras administraciones públicas, deuda pública. Clasificación de las categorías económicas. En esta categoría, los gastos se ordenan aprendiendo su naturaleza económica, distinguiendo por agrupación las operaciones corrientes de las finanzas y el fondo de contingencia. La clasificación puede ser de diferentes niveles según el siguiente subtema. Los destinados a obtención protocolarias y representativas. Los declaratorios aplicables de conformidad en el artículo 54 de la Ley General Presupuestaria. Los que establezcan supervisión y normativas. Los que en su caso se establezcan en ley presupuestal de cada ejercicio. Los créditos extraordinarios que se concedan en el ejercicio y los proyectos de presupuestos son los gastos personales, gastos de bienes y servicios, gastos financieros.